SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Buenos días. Es un gusto compartir con ustedes una emisión más de este programa, que como cada semana les presenta información interesante sobre diversos padecimientos que afectan a nuestra población. En esta ocasión, tendremos un invitado especial, el psicólogo Juan José Sánchez García, quien compartirá con nosotros su punto de vista profesional en el tema que abordaremos, llamado trastornos de la conducta alimentaria. El deseo de vernos bien, algunas veces, puede hacer que llevemos nuestro cuerpo a límites impensados. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales o en nuestra aplicación oficial. Comencemos. Las presiones sociales y el constante bombardeo que hacen la publicidad y el mundo de la moda han hecho que el físico sea una de las preocupaciones más presentes en la actualidad para hombres y mujeres. Sin embargo, muchas veces el culto por el cuerpo se puede ir de las manos, causando trastornos alimenticios. ¿Cuáles son estos tipos de trastornos alimenticios y qué síntomas se pueden presentar? Ortorexia. Se presenta cuando existe una obsesión por comer sano. La persona lleva un control exhaustivo y cada vez más estricto de los componentes de los alimentos que van a consumir. Por lo general, esto comienza cuando la persona limita mucho su alimentación. Por ejemplo, evitando la ingesta de carne roja, huevos, azúcares, lácteos y grasas. Vigorexia. Es un trastorno en el cual la persona se preocupa constantemente por parecer demasiado pequeña y débil. Por lo mismo, quienes sufren de este problema realizan mucho deporte, orientado a aumentar la masa muscular, y para ello también consumen suplementos proteínicos y anabólicos. Anorexia. Por lo general, las personas que tienen anorexia están obsesionadas con su físico y lo único que buscan es lucir cada vez más delgadas. Por lo mismo, dejan de comer, toman remedios para inhibir el apetito o laxantes para perder más peso de lo recomendado. Aunque esta enfermedad suele asociarse a las adolescentes, cada vez es más frecuente de encontrar también en hombres y personas adultas. Junto a esto, es importante estar atento a algunos factores que pueden ser detonantes para el comienzo de este trastorno. Por ejemplo, trastornos de ansiedad en la niñez, tener una imagen negativa de sí mismo, tener problemas alimentarios durante la lactancia o la primera infancia, tener concepciones culturales o sociales muy cerradas respecto de la belleza, ser muy perfeccionista o demasiado centrado en reglas que pueden influir en la aparición de la anorexia. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo.
Agencia de Viajes Máxima Travel y Las Raíces de la Fe anuncian su próxima salida a santuarios marianos. Con motivo del año jubilar, celebrando los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, el Papa Francisco ha decretado la concesión de indulgencias plenarias. Volaremos de México a Madrid, conociendo los puntos más importantes de la ciudad, pasando por Toledo y Guadalupe. Peregrinaremos al santuario de Fátima en Portugal, visitando las tumbas de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Conoceremos Lisboa, la Plaza de Belén, la Riviera Portuguesa, Oporto, Santiago de Compostela, visitando el Camino de Santiago. Continuando hacia el principal centro de peregrinación del mundo, el Santuario de Lourdes, visitando la Basílica y Gruta de las Apariciones. Visitaremos París, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Serán 15 días de peregrinación por España, Francia y Portugal. Asiste al evento cristiano más importante del 2017. Salimos el 23 de mayo. Consulta nuestras redes sociales en Facebook Las Raíces de la Fe o por correo a lasraicesdelafe@gmail.com. Mayores informes al 771-220-2868. Y recuerden, todo buen cristiano empieza por ser mariano. Pasemos a nuestra sección del ¿Sabías qué? ¿Sabías que la potomanía es una obsesión donde de forma compulsiva la persona desea beber agua en grandes cantidades durante todo el día? Las personas que sufren potomanía pueden consumir más de 4 litros al día y lo hacen con la intención de llenar su estómago y así evitar comer, por lo que también se le asocia a trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia. ¿Sabías que la permarexia es una obsesión donde la persona que la padece piensa que todo lo que come engorda, y esto la impulsa a realizar constantemente distintos tipos de dieta? No es una enfermedad en sí, sin embargo, es una conducta de riesgo que puede desencadenar otros problemas como la anorexia o la bulimia. ¿Sabías que la pregorexia es un trastorno que sufren las mujeres embarazadas, que se preocupan de forma exagerada por su figura y que no quieren y tienen miedo de aumentar mucho de peso durante la gestación? Debido a esto, evitan comer o se restringen mucho e incluso pueden llegar a inducirse vómitos y a aumentar la actividad física, con el fin de eliminar las pocas calorías que ingieren. Por lo general, la pregorexia se da en mujeres muy exigentes e inestables, que tienen baja autoestima, y es una conducta muy complicada, pues se ponen en peligro la salud de la madre y también la del niño que está por nacer. Manorexia es un trastorno alimentario que sufren los hombres y que tiene las mismas características que la anorexia en las mujeres. Los chicos que tienen manorexia le tienen pánico a engordar y por eso realizan deporte de forma exagerada y constantemente
están a dieta. Por lo general, este trastorno lo padecen hombres cercanos al mundo de la moda y a la estética o relacionados con deportes que exigen poco peso. Druncorexia o ebriorexia. Es un trastorno muy extendido entre los adolescentes, que dejan de comer para contrarrestar el efecto calórico del alcohol, que suelen ingerir durante los días de fiesta. Este padecimiento mezcla la anorexia y el alcoholismo, ya que la persona reemplaza los alimentos por las bebidas alcohólicas. Bulimia. Se caracteriza por ataques de voracidad extrema, donde la persona come mucha comida, sobre todo productos calóricos. Es una de las señales que delata a una persona que padece bulimia. Luego de esto, y ante un sentimiento de culpa, el afectado se provoca vómitos para no engordar. Este trastorno lo sufren más las mujeres que los hombres, sobre todo en la etapa adolescente, y se caracteriza porque quien padece esto está consciente de que su patrón de alimentación es anormal. Aunque se desconoce la causa exacta de la bulimia, los factores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociales o culturales pueden incidir en su aparición. Como hemos escuchado, estos trastornos tienen diferentes causas o factores que influyen en su aparición. Es por ello que nuestro invitado nos ayudará a comprender mejor el por qué se dan estos trastornos, cómo identificar los primeros signos que nos pueden alertar de que una persona está padeciendo esos trastornos y poder apoyarle para encontrar ayuda y así enfrentarlos. De igual forma, para saber cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo que pueden llegar a padecer y, en su caso, cómo poder prevenirlos. Les presento a nuestro invitado del día de hoy, el psicólogo Juan José Sánchez García. Muchas gracias, Juan José, por estar con nosotros y por aceptar esta invitación para compartir aquí en SAWAC Radio tu experiencia respecto a los trastornos alimentarios. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir algunas experiencias y estar una mañana placentera con ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar. ¿Qué tan frecuentes llegan a ser estos trastornos alimentarios en la actualidad? Fíjate, Mari, que estos trastornos se han incrementado. Tienen mucho que ver los aspectos psicosociales, los medios de comunicación. El día de hoy, para ser aceptado, la televisión, Internet nos dicta una figura donde totalmente seamos delgados. Se ha eliminado mucho la razón. La mayoría de adolescentes, adultos jóvenes y también ya algunas personas maduras, pues está en un conflicto de no analizar lo que es cada quien, tampoco lo que no es. Y esto incrementa últimamente pues esos trastornos que generan muchas complicaciones a las personas y que es complicado de repente darse cuenta qué tanto es ser saludable o qué tanto se transforma en un problema muy grave para la salud. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto influye la publicidad sobre la moda y los estereotipos de belleza que vemos en estas redes sociales, en Internet, para que se den estos trastornos? Hoy en día la gran mayoría de personas está metida en los medios de información, está bombardeada en los medios de información y muy pocas personas cultivan lo que es el pensar. Es decir, hoy en día todo está
en sentirse bien, en tener autoestima, en verse mejor de acuerdo a tu físico. Aunque de repente eso genera pues complicaciones muy profundas en las personas que no son conscientes de desde dónde puede, como lo repetí hace rato, ser saludable o transformarse en algo complicado para la salud. Medios de información han dañado muchísimo, pues hoy en día la moda, todo está enfocado a compra, todo está enfocado a un relativismo de las cosas. Hoy en día la gente, su placer es efímero. ¿Se pueden curar las personas con un trastorno de este tipo trabajando únicamente en la parte psicológica o tiene que ser multidisciplinario? Muy buena pregunta y tiene que ver desde el punto de vista y la experiencia multidisciplinaria. Por lo general, cuando llegan personas al consultorio o a clínicas es porque ya va muy avanzado su conflicto, ya va muy deteriorada su salud, y exclusivamente desde el orden psicológico, en mi caso, que es hacer reflexionar a las personas sobre lo que sienten y encontrar un equilibrio para resolver sus conflictos, pues sí es muy complicado, porque ya hay tan solo el sistema hormonal que tendría que estar regulado por un neurólogo, tendríamos que estar ya atentos con psiquiatras, ya atentos totalmente con lo médico y lo psicológico. Entonces, desde mi punto de vista, es complicado solamente lo psicológico. Ahorita ya les explicamos, Mari, un poco del por qué se dan estos trastornos de la alimentación, pero uno de ellos es que es gran parte de la persona abandonada. La persona se va decrementando su autoestima por no estar en una sana convivencia. Y entonces, pues obvio, cuando ya llegan con nosotros, pues ya va muy avanzado su conflicto, por lo cual, si es necesario, pues una intervención médica. ¿Cuánto llega a durar el tratamiento en ese caso de trastornos? ¿Es corto, es largo o de qué va a depender? Depende mucho en qué niveles se encuentran, depende mucho en qué condiciones están los pacientes. Como te lo comento, cuando ya están en el periodo pues más dañino, pues puede durar hasta 8 o 9 meses y recuperar tan solo su peso ideal, tan solo el revisualizarse, el reorganizarse, en promedio de 8 o 9 meses, pero hay personas que siguen luchando. Eso es como una adicción, donde el cual es complicado ir saliendo por sí solo. Necesitas mucho el aspecto cognitivo, donde es más, en algunos pacientes tenemos que utilizar hasta las cintas métricas, básculas digitales para que observen totalmente algo que ellos en su percepción está atrofiado. Entonces es un trastorno que se debe atender desde todos los vertientes, pero sí lleva un proceso cognitivo muy largo. ¿Qué tipo de terapias se utilizan para atender estos trastornos? Ya inicié explicando algunas. La terapia cognitivo-conductual, que es muy utilizada en la actualidad aquí en México. Albert Ellis es un estadounidense que tiene esta relación de lo cognitivo sobre lo emocional y es la más utilizada en la actualidad para esos trastornos. A mí me encanta tratarlos también desde el aspecto humanista. Me agrada igual que ellos se den cuenta que más de ser objetos son personas, pero personas con raciocinio, con posibilidades infinitas de crecer, y con ello pues van dándose cuenta quién son y lo que no somos, y con lo que somos lo que podemos ser. Pero bueno, depende mucho hacia dónde se dirijan, el perfil también del terapeuta, pero lo que más se utiliza en estos trastornos es lo cognitivo-conductual. ¿Qué aspectos podrían hacernos sospechar de que un miembro de nuestra familia padece alguno de estos trastornos? Aunque existe ya un manual, el DSM-4 revisado en México, donde plantea más de 5 síntomas que nos señalan si ya está presentando algunos de nuestros familiares alguno de estos trastornos, pues sería muy complicado para la gente estar pues leyendo, ¿no? Le falta esto, no tiene esto, tiene repercusiones en su salud de esto. No, creo que seríamos algo muy simple, pues estar observando qué sale de la normalidad. Y qué sale de la normalidad significa si ya su alimentación está basada en solamente agua, solamente consumir ciertas cantidades de calorías. Hay algunos que escucho que eliminan totalmente los carbohidratos, los azúcares, que es un carbohidrato simple. Es decir, estar atento a estos cambios que salen de la normalidad, de lo que ya no es común.
El ejercicio por sí nos da serotonina y dopamina, nos hace una persona alegre. Pero al observar a estas personas ya están totalmente obsesionadas. De repente sus cambios de humor son muy observables y eso nos da indicios de que es muy probable que algo esté sucediendo ahí. Algo muy simple, dejan de comer o cuando tienen bulimia, comen, pero en un instante es muy notorio que está desechando ese alimento. Sus facciones físicas, su tono de piel disminuye, su piel es, comúnmente lo decimos, se ve como amarilla, sus ojos cambian, tienen ciertas ojeras, hay un sinfín de cosas, pero como les comento, en su gran mayoría ya no llegan cuando están a niveles muy deplorables. Por lo general son adolescentes y esta época es donde más nos separamos de nuestra familia, aunque bueno, hay adultos que se han metido en esto como la vigorexia, pues ya siendo muy maduros. ¿Es correcto que los padres obliguen a comer al paciente que sufre anorexia? Depende de las condiciones, pero por eso es una intervención. Si ya están tratando a esta chica con anorexia, no es primero explicarles por qué a los padres, por qué no es tanto obligarlos, sí, estar pendiente mucho de su comida, del consumo adecuado de calorías. Pero es un tratamiento especialmente a los padres para que no imponer, no obligar. Gran parte de ello conlleva pues hacer negativo. Pongo un ejemplo muy simple. De repente te levantas, quieres hacer la cama y esa es tu premisa, no te gusta ver la cama así, pero ya estás a punto de hacerla, pero se acerca tu madre y te dice, y por favor haces tu cama. Automáticamente en nosotros sucede que, pues ahora no la hago, ¿no? Algo así parecido sucede con estos chicos que necesitan, sobre todo, repito, lo cognitivo, hacerlos pensar en relación por qué están dejando de comer. Cuando le obligan los padres a comer, se genera una resistencia, se genera una negatividad hacia ellos. Entonces, digo, si es un tratamiento que incluye a los padres, porque de repente ellos tampoco entienden eso, no entienden el por qué está el conflicto. Y en gran parte del conflicto son sus vacíos, contrarrestar sus debilidades, sus inseguridades, y cuando hay una persona que te obliga o te trata de imponer, automáticamente lo repeles. La siguiente pregunta va un poquito igual en esa línea. ¿Se debe de llevar al especialista a estos pacientes en contra de su voluntad o en qué momento acudir a un especialista? Muy buena pregunta, porque les digo, es muy complicado de repente darte cuenta cuando una persona está llegando a ello. Porque bueno, al principio lo asociamos como que está haciendo ejercicios y que está teniendo una vida saludable. Pero cuando ya detectas estos niveles extremos donde ya no retiene líquidos, donde bueno, hay modelos que ya solamente pesan 20-25 kilos y pues ya es obvio que necesitan la intervención, sí, no se tiene que preguntar, se tiene que llevar directamente. Porque ya sus niveles, repito, hormonales de conciencia están totalmente alterados. Y bueno, ellos seguirán como aquella simple adicción de decir, bueno, yo puedo iniciar a recuperarme cuando yo quiera, construiré nuevamente mi cuerpo. Cuando yo quiera, dejaré estas adicciones. No. Sí se tiene que llevar esta chica o este chico aún en contra de su voluntad por su salud. ¿Cuál debería de ser la actitud de los padres, de los familiares o amigos una vez que el paciente ha iniciado un tratamiento? Muy buena pregunta. Bueno, lo que en la experiencia he observado, lo que más ayuda a estas chicas y estos chicos es sentirse identificados, sentirse parte de una familia, sentirse parte de un grupo. Y también donde ellos pueden ofrecer cosas. El compensar inseguridades o autoestima baja implica hasta hacer cosas que tú no eras consciente de ellas. Y gran parte de eso es por no tener una convivencia directa con quien te estás rodeando. La actitud de las personas, sobre todo papá y mamá, es incluirla y dejar el trastorno de la alimentación a segunda parte. Es entender a la persona, es hablar por su nombre, es dejarle tareas, es interesarse en ella, es convivir. Los amigos también tenemos que dejar al lado nuestros miedos, nuestros perjuicios y atender a la persona como lo que es y automáticamente pasar al siguiente nivel, que es pensar sobre la persona, no sobre el trastorno. Esto es muy distinto a las adicciones, donde las adicciones pues sí tienen que ser muy tratado el aspecto social, contextual,
para que funcione. Aquí con estas enfermedades simplemente es hacerse consciente y cargo de ellas, la convivencia, en pocas palabras. Solo abre tus alas, siente el vuelo. Pues muchas gracias nuevamente, te agradezco por estar con nosotros, por concedernos un poco de tu tiempo para despejar nuestras dudas sobre estos trastornos y cómo actuar si nosotros tenemos algún familiar que padece algunos de estos trastornos, cómo poder brindarle el apoyo que necesita. Muchas gracias. Al contrario, agradezco mucho tu invitación, Mari. Estas campañas que se realizan para los jóvenes, para la comunidad, es muy básico, y también ponerme a sus órdenes cualquier circunstancia que pueda yo apoyarlo, pues aquí estoy para servirles. Muchas gracias por que nos escuchan en esta mañana y que, bueno, se la pasen bien, y ahí estaremos en contacto si en algún momento me vuelven a invitar. Que estén bien y buen día. Y es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy, deseando que la información que hemos escuchado nos sea útil para detectar si algún familiar o amigo padece alguno de estos trastornos y así orientarle de una mejor manera para que reciba la ayuda de un especialista a tiempo. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente miércoles. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó